Hola, mi nombre es Ervin Rojas Valenzuela, código 166-32-212, y en el día de hoy les vengo a explicar las preguntas orientadoras de la fase 2 del curso de microbiología de suelo. Empezamos con la primera pregunta. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, los tipos de actividades microbianas dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. La velocidad está plenamente controlada por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Ahora también nos dicen que mencionemos 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Dentro de los recursos tenemos como la disponibilidad de nutrientes, como también la disponibilidad de oxígeno, y dentro de las condiciones tenemos el pH y la temperatura, las cuales son las condiciones que nos ayudan a controlar los microorganismos. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Nos dice que es de sustentación escrita, entonces o sea que pasamos a la siguiente. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos de suelo? Bueno, la riqueza básicamente es el número total de especies diferentes en una comunidad. En cambio, la abundancia es la proporción de cada especie en la comunidad. Entonces, existen dos relaciones. La relación 1 nos dice que en suelos inalterados ricos en materia orgánica es habitual encontrar una gran riqueza de especies en la que la abundancia de la mayoría de ellas es moderada. Esto sucede porque en estos hábitats los nutrientes son de muchas clases diferentes, lo cual nos ayuda a que exista una gran riqueza de especies. Ahora la relación 2 nos dice que en ambientes extremos la riqueza de especies es normalmente muy baja y la abundancia de una o unas pocas especies es muy alta. Esto sucede debido a que las condiciones ambientales excluyen a la mayoría de especies y los nutrientes fundamentales están presentes en cantidades tan altas que las especies mejor adaptadas pueden crecer y alcanzar una gran densidad de sus células. Bueno, aquí podemos observar al lado superior izquierdo una imagen donde se representa gran riqueza, donde podemos observar pues cianobacteria, flagelos, algas verdes, y al lado superior derecho podemos evidenciar una gran abundancia pero de pocas especies. Vamos a la siguiente pregunta. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, el aporte de energía al ecosistema se da por 3 formas. Se da por la luz solar, el carbono orgánico y sustancias inorgánicas reducidas. La luz solar es utilizada por los fotótrofos y los fotótrofos lo que hacen es sintetizar ATP y nueva materia orgánica. El carbono orgánico pues contiene nitrógeno, azufre, fósforo, hierro. Entonces aquí es donde entra el papel de los microorganismos, los cuales desempeñan una función esencial en los ciclos de los elementos como el carbono, el nitrógeno, el azufre y el hierro. Y lo que hacen estos ciclos es formar elementos necesarios para otros microorganismos y las plantas. Vamos con la siguiente pregunta. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Bueno, un microambiente es el lugar de hábitat en el que un microorganismo vive y lleva a cabo su metabolismo. Entonces aquí podemos observar una partícula de suelo de 3 milímetros. Entonces en una partícula de suelo pueden existir diversos tipos de microambientes con diferentes características. Aquí podemos observar que en el interior de la partícula esto no hay oxígeno, entonces por consiguiente solo conviven bacterias o microorganismos que, o sea, no requieran de este recurso.
En cambio, acá podemos observar en la parte externa, podemos observar que aquí conviven microorganismos o bacterias que requieren oxígeno para poder convivir. Estos grupos se les llaman anóxicos y óxicos. Entonces, los anóxicos son los que no requieren oxígeno y óxicos son los que sí requieren oxígeno. Entonces, otra cosa que es de recalcar es que todos los microambientes son heterogéneos, entonces por consiguiente no se van a mezclar nunca y son temporarios también. Y las condiciones fisiológicas pueden cambiar ligeramente por sus características. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Nos dice que es de sustentación escrita. Entonces pasamos a la siguiente. Esta también nos dice que es de sustentación escrita. Defina rizósfera y argumente su importancia de efecto rizosférico. Bueno, la rizósfera es una relación exclusivamente entre las raíces de las plantas y microorganismos del suelo. Esta región pues se caracteriza por el aumento de la biomasa microbiana y de su actividad. Cabe resaltar que como la biomasa microbiana pues en gran cantidad, en algunas cantidades beneficiosa y en algunos casos también es nociva. Bueno, entonces nos dicen que cuál es la importancia del efecto rizosférico. Bueno, el efecto rizosférico cumple la función cuando la planta muere. Entonces lo que hace es esto, que cuando la planta muere sus restos ingresan al suelo y se convierten en nutrientes que favorecen el aumento y desarrollo de nuevos microorganismos. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Y que es de sustentación escrita. Entonces pasamos a la siguiente. Esto también nos dice que es de sustentación escrita. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, existen diferentes factores, como lo son las condiciones geográficas que podemos encontrar, como es el caso de las temperaturas, el clima. También tenemos la contaminación del suelo, pues según como sea el suelo, como esté contaminado, asimismo se va a ver una actividad microbiana pues más activa. El manejo agrícola, si en algunos casos se utilizan químicos, lo que va a impedir que algunos microorganismos desarrollen pues sus actividades microbianas. El suelo y la localización, y por último tenemos la disponibilidad de agua y nutrientes, que es una parte fundamental para que los microorganismos ejerzan una actividad microbiana pues eficaz. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en un subsuelo profundo? Nos dice que es de sustentación escrita. Bueno, ¿por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad y la abundancia microbiana en el suelo cumplen un importante papel en la sostenibilidad porque nos permiten mantener las funciones del suelo a través de renovación del carbono y nutrientes. Entonces, esto pues al haber mayor diversidad microbiana y biomasa, se puede tener pues mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos, los cuales son pues el ciclo del agua, ciclo biogeoquímicos, que también pues es llamado como ciclo de los nutrientes, y tenemos también dentro de los procesos ecológicos el flujo de energía y por último las dinámicas de las comunidades. Y pues esto a través de la amortiguación microbiológica permite la estabilidad del ecosistema. Seguimos con la siguiente pregunta. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, aquí tenemos los 5 grupos microbianos y el tipo de sistema donde conviven. Entonces tenemos las bacterias simbióticas de vida libre y endofíticas, N-Fitting. Entonces dicen que el tipo de sistema es sabana tropical, algunos pastizales y grupos y bosques tropicales.
Entonces, la función de este grupo es apoyar la productividad de la planta mediante el suministro de diferentes nutrientes limitantes como nitrógeno a las plantas. Entonces tenemos el segundo grupo es N-Physin, cianobacterias, que del tipo de sistema son los desiertos y bosques boreales, forest, y lo que hace es contribuir a la economía de nitrógeno en los ecosistemas a través del nitrógeno por medio del ciclismo y acumulación debajo extremadamente limitada de nitrógeno en situaciones de filtración. Entonces también pues nos ayuda en la restauración de tierras degradadas. Entonces tenemos el otro grupo es micorriza arbuscular, hongos etomicorrizar y micorrizas ericoides. Entonces estas conviven en bosques tropicales templados y boreales, pastizales y ecosistemas de sabanas. Y esto la función es proporcionar resistencia contra enfermedades, sequías. Esto es muy importante porque las micorrizas lo que hacen es en tiempo de sequía ayudar a la planta para que no sufra de un estrés hídrico, y también nos permiten pues otras tensiones ambientales en ecosistemas pobres y degradados de nutrientes. Entonces el cuarto grupo son las bacterias solubilizantes de fósforo. Entonces tenemos el tipo de sistema son ecosistemas naturales, y este grupo nos ayudan a constituir hasta el 40% de la población cultivable de bacterias del suelo. Y por último tenemos las bacterias nitrificantes y desnitrizantes, y estas conviven en bosques tropicales, que indirectamente nos ayudan a reducir la productividad de la planta porque alrededor del 50% del suelo disponible de nitrógeno es perdido del ecosistema por los procesos de desnitrificación y desnitrificando. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Entonces dice que es de sustentación escrita. Entonces seguimos. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Bueno, existen 3 factores. El tipo de uso tipos de uso de la tierra, o sea, como según nosotros se lo hemos dado. La composición de la vegetación dominante y la variabilidad climática. Estos tienen un objetivo de mejorar la conservación de los nutrientes en el suelo en forma de biomasa microbiana más alta debido a la liberación reducida de nutrientes inmovilizados. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo de bosque tropical seco. Bueno, el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre es la biomasa microbiana del suelo, la cual cumple un papel fundamental en la supervivencia de las plantas. Entonces, también cabe resaltar que en el caso del bosque tropical seco, la extracción de nutrientes se hace por medio de hojas senescentes y su inmovilización en la biomasa microbiana, el cual constituye la fuente de nutrientes claves disponibles para la supervivencia de las comunidades vegetales. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad en un ecosistema restaurado? Bueno, una proporción más baja de biomasa microbiana a los nutrientes orgánicos del suelo nos indica una buena resistencia de rehabilitación de tierras degradadas. Entonces, en consecuencia, o en contraste, la relación entre la biomasa microbiana y pues el total de nutrientes orgánicos puede considerarse como un parámetro un parámetro fiable para el éxito de la rehabilitación de tierras degradadas. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana? Bueno, sabemos que la biomasa microbiana es un factor muy importante y vital para la salud del suelo y de la sostenibilidad de un
de un ecosistema para su productividad. Entonces esto nos conlleva a concluir que se recomienda especies de plantas que tengan una alta eficiencia de producción de biomasa y que favorezcan el establecimiento de asociaciones microbianas beneficiosas. En este caso, como son las micorrizas y fijadores de nitrógeno. Entonces, cabe recalcar que las micorrizas nos ayudan muchísimo cuando las plantas sufren un estrés hídrico. Entonces, lo que ella nos va a ayudar a que, o sea, nos ayuda a que la planta de pronto no vaya a producirle un estrés por falta de agua. Entonces, o sea, de esta manera, pues seleccionar preferiblemente durante los programas de restauración. En este caso, pues las prácticas de restauración con las plantas mixtas que tienen un alto potencial de producción de biomasa microbiana, las cuales pueden contribuir a la recuperación rápida de la diversidad microbiana perdida y la rotación de las PAIS o SMB. Muchas gracias.